Buenas tardes. Hola. Hola, profe. ¿Cómo van? ¿Juiciosos? ¿Cómo les fue con esa tarea? Todavía no he recibido muchas. Recibí nomás como 3. ¿Está difícil? El silencio otorga, está fácil entonces. ¿Y Manuel, está fácil, está difícil? ¿No lo has visto o qué pasó? Mira la clase para que te des cuenta cómo están haciendo los ejercicios. Pero es que no están haciendo nada todavía. Por algo está poniendo ese carro ahí. Por algo. Ese es un estudiante. Bueno, mientras tanto, por favor, Lina, cuéntame cómo te fue con la actividad. Lina. ¿Están callados hoy? ¿Santiago? Pues algo raro. ¿Cómo? Pues algo raro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me compliqué en muchas partes. ¿En cuáles? ¿Qué te pareció difícil? Hola chicos, ¿cómo van? Hola, profe Ángela. Hola profe. Cuéntame ahora sí, Santiago, ¿qué fue lo difícil? El primer punto me pareció algo raro. ¿Por qué? ¿Qué tenía de raro? O sea, ¿en qué te confundiste? No sé, siempre he estado acostumbrado a hacer ejercicios así de lógica y de números. Fue algo raro para mí. Ok. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿No? Es que la profe Ángela estuvo revisando algunas cosas y encontramos que están como confundidos, o sea, como que hay vainas que como que no tienen clara todavía. Entonces sí sería importante que en este momento pues vean qué no han entendido pues para poder hacerles como esas claridades. Entonces ya Santiago nos dijo que el primer punto para él no era fácil de entender. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra cosa que no haya entendido? Jimena. ¿No? Listo. Entonces, ya les vamos a explicar algunas cosas. Entonces, le voy a dar la palabra a la profe Ángela y yo espero que con esa explicación quede un poco más claro cómo se deben solucionar esos ejercicios. También es importante que sepan que el próximo trabajo que se les va a enviar corresponde al examen final, a la prueba isabelina, entonces es importante que tengan claro pues algunos conceptos, algunas cosas que de pronto, si no están claras al día de hoy, pues aprovechen la clase de hoy pues para hacer esas preguntas, ¿listo? Entonces, profe Ángela. ¿Me escuchan ahí? Sí, señora, sí. Listo, entonces les voy a compartir pantalla. Bueno, la idea entonces hoy es que vamos a ver tipos de representaciones de las funciones. ¿Listo? Entonces, bueno, hay varios tipos de representaciones. Tenemos tablas de valores, diagrama sagital, expresión algebraica y gráfica. El primer ejemplo, entonces, ¿qué tenemos? Recordemos entonces nuestro patrón, el primer patrón que habíamos visto. Y entonces, bueno, entonces tenemos la figura 1, la figura 2.
por acá, la figura 1, la figura 2 y la figura 3. Y nosotros habíamos hecho ya este diagrama sagital, ¿no? Ya todos están, creo yo, que familiarizados con el diagrama sagital porque es lo que más hemos utilizado. Primero lo utilizamos para representar las relaciones y ahora lo estamos utilizando para representar funciones que, como vimos, son como un caso especial de las relaciones. ¿Listo? Entonces, bueno, la figura 1 estaba relacionada con el número 1 porque tiene solo un pentágono. La figura 2 estaba relacionada con el número 6 porque tiene 6 pentágonos. Y la figura 3 estaba relacionada con el número 11 porque tiene 11 pentágonos. Esto era algo que ya habíamos visto. Y este pues sería el diagrama sagital para esta función. Esta relación es una función. ¿Listo? Entonces, otra representación que tenemos es la tabla de valores. Entonces, por ejemplo, como habíamos visto también, llamemos, digamos, a X, que va a ser el número de la figura. Nosotros le habíamos puesto al número de la figura, creo que N, pero de todas maneras, con respecto a esas letras, habíamos dicho que pues no importaba cuál letra colocáramos, siempre y cuando sepamos qué significa la letra. ¿Listo? Entonces, bueno, a la figura 1, un pentágono. Bueno, y Y es el número de pentágonos en la figura, ¿sí? Escasamente, si se dan cuenta, es como trastear el diagrama sagital a tabla. Entonces, figura 1, un pentágono. Figura 2, 6 pentágonos. Figura 3, 11 pentágonos. Figura 4, 16 pentágonos, ¿sí? Y si nos damos cuenta, y bueno, y así sucesivamente, porque podemos seguir haciendo los puntos, quieren decir que podemos seguir. Entonces podemos seguir con la figura 7, 8, 9, 10, 20, 100, 200, en fin. Entonces, bueno, los elementos de X habíamos dicho que son los elementos del dominio, ¿sí? Y alguno me recuerda quiénes serían estos elementos que están acá. Y sería el codominio o el rango. ¿O no tienen eso claro todavía? Para que lo miremos de una vez. Pues eso es el rango, ¿no? Exacto, es el rango. ¿Por qué? ¿Es claro para todos por qué sería el rango? No, Chicos, para todos es claro por qué sería el rango. no. Bien, No. entonces listo. ¿Por qué no creen que sea el rango? ¿Qué creen que podría ser? Si yo hago, ustedes ven lo que yo puedo rayar acá en la ventanita. Sí, sí se ve cuando estamos allá. Digamos ahí, ven ese 2, ¿sí? Sí. Para que sea un poquito más claro entonces acá en esta parte. Entonces digamos que el conjunto B va a ser, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y va a ser 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Hasta ahí. Entonces aquí, ahí hasta donde tenemos. ¿Quién es el dominio? Comencemos por ahí. ¿Quién sería el dominio? Las figuras. Las figuras, ¿cierto? Entonces acá está el dominio. 1, figura 1, figura 2, figura 3, ¿cierto? Entonces el dominio sería A. El codominio, ¿quién sería? El 1, el 6 y el 11. El codominio, ahí está. El codominio es el conjunto de llegada. Si se dan cuenta, la flecha parte de A y llega, ¿a dónde llega la flecha? Ay, María. ¿A dónde llega la flecha, chicos? Muchachos.
La Otra- flecha. Otra vez, Parte- vamos en lo del dominio, ¿no? Dijimos que el dominio, o Joan dijo que el dominio eran las figuras, ¿cierto? Ahora, el codominio, o lo que está escribiendo Jimena, dice, la flecha llega al codominio, ¿cierto? No, Jimena, no te escuchamos, pero sí vemos lo que escribes. ¿Estaría correcto eso, profe Ángela? ¿Que la flecha llega al codominio? Exacto. La flecha llega al codominio, precisamente. Entonces, el conjunto de partida es el dominio, ¿cierto? El dominio de la función. Y el conjunto de llegada es el codominio de la función. ¿Listo? Sin importar los elementos, acá hay unos elementos particulares, ¿no? Pero sin importar esos elementos particulares, el conjunto de llegada es el codominio. Ahora vamos a ver qué pasa con estos elementos particulares. Entonces, estos numeritos de acá, 1, 6 y 11, están relacionados. Las figuras, perdón, están relacionadas con esos números. Entonces, la imagen de la figura 1 es 1. ¿Por qué? Por esto de acá. Porque el número de pentágonos en la figura 1 es 1. ¿Listo? Veamos ahora entonces la figura 2. Entonces, la figura 2 se relaciona con el número 6 porque esa figura tiene 6 pentágonos. Entonces, 6 es la imagen de la figura 2. Y de manera similar pasaría con la figura 3. Entonces, el 11 es la imagen de la figura 3. ¿Por qué? Porque 3 está relacionado con 11, porque la figura 3 tiene 11 pentágonos. ¿Sí? Mejor. Y entonces alguien que me diga cuál sería el rango. Bueno, quedó un poquito feo. ¿Cuál sería el rango, muchachos? ¿Cuál sería el rango entonces? ¿Alguno que pueda decirnos? El 1, el 6 y el 11. ¿Ese es el rango o ese es el codominio? El rango. ¿Por qué el rango? O eso creo. ¿Por qué crees que es el rango? Porque pues son los números que se relacionan con las figuras, ¿no? Exacto, porque las figuras, porque cada número es imagen de una figura. Entonces, de nuevo, el 1 es imagen de la figura 1, el 6 es imagen de la figura 2, el 11 es imagen de la figura 3, ¿sí? Y el rango nosotros lo armamos con las imágenes de los elementos que están ¿dónde? ¿Cuál conjunto es? ¿Cuál habíamos dicho que era? El dominio. Jimena acá escribe que es el dominio y dice también que el rango es los números que realmente sí se utilizan. Sí, exacto. Es también otra manera de decirlo. El conjunto, digamos, bueno, se borraron ahí, pero bueno, ya teníamos en mente que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿sí? Pero es exactamente como dice Jimena, los que utilizamos son solamente 1, 6 y 11, porque solamente ellos son imágenes de los elementos del dominio, ¿listo? Entonces, el rango, sí, como lo dijo, ¿quién lo dijo? Yo, Joan y Jimena. Eso. Entonces, como ya le están mencionando ustedes mismos, entonces así sería el rango de la función. ¿Listo? 1, 6 y 11. Y entonces, bueno, espérenme, borramos aquí. Bueno, entonces ya con esto, ya más claro para todos, o hay alguien que todavía no haya entendido algo. O todos ya estamos claros. Sí, no se sabe.
Listo, Jimena dice que sí. Sí, ajá, Sí. sí. Listo, bien. Entonces, como ya también lo habían dicho, entonces el rango serían todos los números que, como también dijo Jimena, como los que sí utilizamos. Entonces, el 1 es imagen de... Ay, perdón. El 1 es imagen de la figura 1. Y así. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Entonces ya entendimos por qué este completico sería el rango, ¿sí? Sí. Listo. Listo. Bueno, siguiente. Entonces en la tabla solamente colocamos por un lado los elementos del dominio y por otro lado los elementos del rango, que son como los números que utilizamos. Entonces, elementos del dominio, elementos del rango, y hay otra cosa que se llama la expresión algebraica, ¿sí? Entonces, es la regla o fórmula mediante la cual se indica la relación que tienen los elementos del dominio con los elementos del rango del codominio. Ahí hay algo raro. ¿Qué creen que sería ahí? ¿Rango o codominio? Los elementos del codominio con los del rango, ¿no? Ojo porque ¿qué habíamos visto aquí atrás? Nosotros acá en este diagrama estamos relacionando al conjunto A con el conjunto B. Y a través de esa relación encontramos los elementos del rango. Entonces, en este lado estaría relacionado la relación que tienen los elementos del dominio con los elementos de... ¿Con quién se relacionaría? ¿Con el rango o con el codominio? Con el codominio. Exacto, con el codominio, porque esa relación es la que precisamente nos va a decir quién es el rango. ¿Sí? ¿Sí, chicos, o no? Ahí lo que la profe quiere señalar es que esa fórmula, esa expresión algebraica, ¿cierto? Es la que nos va a dar una relación. ¿Qué va a relacionar? Los elementos del dominio, o sea, los que aparecían en el conjunto A o en la primera columna de la tabla, con los elementos del codominio o los que aparecen en la segunda columna de la tabla o en el conjunto B, cuando teníamos todos los números, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Cuando relaciona todos esos elementos para mirar efectivamente con quién sí se va a unir. Jimena dice que no entiende, que está como confundida ahí. Listo. Lo que pasa es que lo que teníamos aquí... Ay, perdón. No sé aquí cómo regresarme. Ya. Lo que teníamos aquí es que estamos diciendo que la expresión algebraica es la regla o fórmula mediante la cual se indica la relación que tienen los elementos del dominio con los elementos del rango. Pero decir rango ahí está mal dicho. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mirando es la relación que existe entre el conjunto A y el conjunto B. Entre el conjunto A y el conjunto B. ¿Sí? Estamos mirando la relación que existe entre los dos conjuntos. Ahora, esa relación me obsequia
un nuevo conjunto que es el rango. Entonces estaría mal decir que con los que la relación está entre los elementos del dominio y los del rango, porque está ese entre los elementos del dominio y del codominio. ¿Sí? ¿Ahí más o menos o todavía no? Si tienen preguntas, háganlas, no importa. Si no han entendido, pues la idea es que aclaremos todas esas dudas ahorita. Profe, todavía no entiendo. Listo. Entonces, de lo que estamos hablando es que, bueno, finalmente la expresión algebraica nos dicen que es la regla o fórmula. Entonces, ¿cuál era la regla o fórmula que nosotros habíamos encontrado para ese patrón? ¿Se acuerdan? ¿La tienen por ahí anotada en el cuaderno? ¿Alguno que me acuerde cuál era? Listo. Vamos a volvernos un poquito para que me entiendan más fácil. Voy a mostrarles acá una cosita para que por favor revisen acá. ¿Listo? Entonces, la profe lo que está señalando es que hay tres cosas. Tenemos dominio, tenemos codominio y tenemos rango. ¿Listo? Para todos es claro que existen esos tres elementos, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros hablemos de dominio, estábamos diciendo que el dominio era precisamente los elementos que estaban en el conjunto A, en el primer conjunto. ¿Listo? De donde sale, digamos, como la función, de donde sale quién se va a relacionar con el otro conjunto. ¿Hasta ahí bien? Aclárenme eso para saber si puedo seguir o si me devuelvo nada. Listo. Sí, listo, ya me dijeron. Sí, listo. Ahora, el codominio, ¿qué va a ser el codominio? El codominio es todos los elementos que están en el segundo conjunto. ¿Sí? Yo en el segundo conjunto, en el ejemplo que teníamos, fue cuando la profe escribió todos los números que tenía del 1 al 11, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Todas esas cosas. Pero los del rango, que era lo que ustedes ya habían señalado, son los elementos que sí utilizo, o sea, que sí se relacionan, ¿sí? Que era el 1, el 6 y el 11, o sea, los que sí tenían una flecha. Digamos que hay que hacer claridad con esas tres cosas. Dominio es todo lo que haya en el conjunto, el primero. El codominio es todo lo que haya en el segundo, pero el rango es todos los que sí tienen relación, todos los con los que sí voy a trabajar. ¿Hasta ahí sí es claro ahora? ¿Listo? Sí. Ok, listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros lo que la profe está refiriéndose ahora es, la vez pasada habíamos hecho la construcción de unas fórmulas, ustedes habían mirado qué pasaba con una fórmula. ¿Listo? Lo que queremos mirar es con esa fórmula, ahora, cómo vamos a determinar el dominio, el codominio y el rango. ¿Listo, profe? Sí, que ya puedes volver a compartir tu pantalla. Listo, ya les comparto. ¿Ahí ya están viendo? Sí. Listo. Entonces, otra vez. La expresión algebraica es la regla o fórmula mediante la cual vemos la relación que hay entre el conjunto A y el conjunto B, en este caso, ¿sí? ¿Cuál es la relación que hay entre los dos conjuntos?
Entonces, ahora nos dicen también que la expresión algebraica son como las operaciones que tenemos que hacer para encontrar las imágenes de los elementos del dominio. Entonces, devolvámonos otra vez y miremos, pues, de qué estamos hablando ahí. Entonces, ¿se acuerdan que ¿se acuerdan que cuando hacíamos la fórmula encontrábamos el número de pentágonos en la figura? Sí, señora. Listo. Permítame un segundo, por favor. Listo, entonces ahora pensemos en cuál era la fórmula. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era 5 algo, que tenía un 4 algo? Que habíamos Sí. mirado que cuál era. ¿Sí? ¿La anotaron? ¿No tienen ni idea de cuál era la fórmula? Era n por 5 menos 4. Listo. Entonces, acá. Entonces era, ¿cuál? ¿Me la repites, por favor? N por 5 menos 4. Entonces era 5n menos 4. ¿Y eso era igual a qué? Cuando hacían esa operación, ¿eso qué resultado nos daba? ¿O qué elementos nos daban? El número de pentágonos de la figura. ¿Correcto? Exacto. El número de pentágonos en la figura y nosotros eso lo bautizamos como m, porque nos habíamos dado cuenta que eso también cambiaba. Entonces, que si queríamos poner la fórmula, digamos, para cualquier figura, no podíamos poner un específico, sino teníamos que poner, en este caso, la letra M, que nos indicaba que ese valor podía cambiar. ¿Sí? Para este caso, entonces, las letras que yo utilicé fueron 5x menos 4 va a ser igual a y. ¿Sí? Que es exactamente lo mismo. Simplemente acá cambiamos a n por x y a y por m. Y no hay ningún problema, ¿por qué? Porque yo sé que x significa el número de la figura. ¿Sí? Yo sé que x simplemente me significa el número de la figura. Y y significa el número de pentágonos en la figura. Esto lo hice más como por convención, porque de esa manera es como por lo general siempre se hace en matemáticas, pero le podemos poner las letras que queramos siempre y cuando entendamos qué significa esa letra, ¿sí? ¿Sí me entendieron ahí? Sí, señora. Listo. Y entonces, acá ya estaríamos viendo entonces que esa era la función que teníamos. Y entonces los elementos del dominio serían los x, que ya habíamos visto en la tabla, porque x es el número de figura. Y el número de figura es el que está en el primer conjunto. Y luego tenemos a los elementos, del rango, ¿sí? Porque recordemos que la expresión algebraica son las operaciones. ¿Qué me toca hacer para encontrar a las imágenes de los elementos del dominio, que son los elementos del rango? En este caso, la operación que me toca hacer es coger a x, multiplicarlo por 5 y luego restarle 4. Cuando yo hago esa operación, encuentro, en este caso, cuál es el número de pentágonos que tiene la figura.
¿Sí? ¿Hasta ahí claro lo de la expresión algebraica? Sí, están escribiendo que sí. Listo, entonces sigamos. Y ahora hay otra manera de representar las funciones que se llama la gráfica. Y entonces, las funciones se pueden representar en un sistema de coordenadas llamado plano cartesiano. ¿Ustedes saben cuál es el plano cartesiano? Sí, señora. ¿Cuál es? Es El que un plano tiene, cartesiano. el que Pero ¿cómo es? tiene, Más No, o menos. es un plano que tiene como dos líneas, una horizontal y otra vertical. Creo que arriba es Y y abajo es X, creo. Y uno tiene que ubicar los puntos de acuerdo con la coordenada, de acuerdo con las coordenadas que le dan. Exacto, muy bien. ¿Sí? Entonces, ya como nos acaban de contar, tenemos que tener en cuenta que el dominio se ubica en el eje horizontal y el codominio en el eje vertical. Entonces, permítanme un segundito. Ahí siguen viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Ahí ya ven el plano. Sí. Listo. Entonces, acá nosotros tenemos a nuestro eje Y, que es el eje vertical, y a nuestro eje X, que es el eje horizontal, ¿sí? Si nosotros hubiéramos dejado a N, ¿se acuerdan que habíamos dicho que N era también, podríamos ponerle número de pentágonos en la figura? Perdón, N era el número de la figura. Sí, el cambio del valor con las letras que se habían realizado. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La fórmula inicial que teníamos, la que acabamos de decir, era entonces 5 por n menos 4, ¿cierto? Y eso nos daba igual a m. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí, están escribiendo que sí se acuerdan. Listo. Si nosotros hubiésemos dejado a n y a m, ya vimos que en el eje horizontal tenemos ubicados a los elementos del dominio, ¿cierto? Y en el eje vertical tenemos el codominio y ahí encontramos las imágenes. Entonces, ¿en dónde tendríamos que ubicar a n si hubiésemos dejado n en la fórmula? ¿La ubicaríamos en el verde, en el vertical o en el azul, que es el horizontal? en el horizontal. Exacto, en el horizontal. Porque sin importar cuál letra pongamos, nosotros sabíamos que n iba a ser son los elementos que pertenecen al dominio. Y el dominio siempre lo ponemos en el eje horizontal. ¿Listo? Entonces, bueno, acá en el plano, donde las rectas se cruzan, se le llama el origen porque se cruzan exactamente las dos rectas en el punto cero. Entonces, al origen se le llama 0, 0, ¿sí? Y lo que hacemos con esto, como ya nos habían comentado también, es que podemos describir la posición, pero entonces esa posición de ese punto que vamos a empezar a describir se vuelve de alguna manera como universal. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, entonces por favor ubíqueme este punto de coordenadas, no sé, 2 y 3. Entonces, la persona que ya tenga conocimiento del plano sabe en dónde va a tener que ubicar ese punto, ¿sí?
¿Sí? Entonces, este plano simplemente es un sistema de referencia que nos va a permitir ubicar. ¿Listo? En este caso vamos a ubicar puntos. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hecho parejas ordenadas? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuáles eran las parejas ordenadas? Sí. A ver, díganme una con este diagrama. El mismo que hemos venido trabajando. Una pareja que vean acá, una pareja ordenada. Recuerden que la pareja tiene un elemento del primer conjunto y un elemento del segundo conjunto. Entonces, ¿cuál era la primera pareja? 1, 1. Perfecto, bien. 1, 1. Exacto. ¿Por qué 1, 1? Porque tenemos la figura número 1 y en el condominio tenemos 1 también. Exacto. Entonces ahí comenzaríamos a graficar. Entonces ahí estaría nuestro punto 1, 1. Entonces, ¿cuál sería la siguiente? 6, 6, 6. ¿Cuál? 6, 6. ¿Por qué 6, 6? Porque tiene... Recuerda que Porque es el número de pentágonos. exacto, pero recuerden que el número del pentágono es lo que ponemos en el B. En el A nosotros poníamos que era figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Exacto. Entonces, como nos decía Santiago, ¿era el que estaba hablando? Sí, ahora hace rato era Santiago. Bueno, acá ponemos 1 porque el 1, el primero que colocamos, corresponde a la figura 1. Entonces, acá yo les puse esta pareja porque siempre tenemos que organizar las parejas así, ¿sí? Entonces, el elemento del conjunto de partida y el elemento del conjunto de llegada. Así organizamos nuestras parejas. Entonces, de nuevo les pregunto, ¿cuál sería la siguiente pareja? Esta de acá, ¿cuál sería? Entonces, de nuevo recordemos. En la primera pusimos 1, 1. ¿Por qué? Porque esta de acá es la figura 1. Y el otro 1 es porque está relacionada con el número 1, porque tiene un pentágono. ¿Esta qué figura es? 2, 6. 2, 6, exacto. 2, 6. Entonces aquí iría el punto 2,6.